entonces formación del amoníaco. Formación del amoníaco, luego la formación del amoníaco tuvo una delta G de menos 3.980, es decir, es una reacción espontánea, ¿verdad? Habíamos dicho, luego cambiamos la adicción y ahora realizamos la disociación del amoníaco y vimos que la delta G de esta reacción al sustituir los valores fue de más 3.980 calorías sobre mol, es decir, proceso no espontáneo. Luego, bueno, esto fue para el amoníaco, tanto en la formación como en la disociación. Posteriormente, planteamos otra reacción que fue la de formación del CO2, que no es molar y tipo, puesto que interviene el monóxido, ¿verdad? Y encontramos ya con los valores de nuestras tablas que la formación del CO2 de monóxido de carbono y oxígeno es una reacción espontánea con una delta G negativa de 55.450 calorías sobre mol negativas. También es una reacción espontánea y a la vez exotérmica con su valor de delta H que ya teníamos anteriormente o habíamos calculado anteriormente en alguna de las presentaciones anteriores, que fue de 67.630 calorías como valor de delta H. Y luego lo que hicimos fue, creo que esto ya lo vimos, no sé, me corrigen, para esta reacción del CO2, porque posteriormente invertimos la dirección y ahora disociamos el CO2 en monóxido de carbono y oxígeno y vemos que la delta G de esta reacción fue de 55.450 calorías, pero positivas. ¿Qué nos indica la reacción inversa? Que para disociar el CO2, la reacción para empezar es no espontánea, no se lleva a cabo con facilidad. Y si queremos revisar la delta H de esta reacción, que también ya la calculamos anteriormente, fue de 67.630 calorías positivas. Quiere decir entonces que esta reacción que es no espontánea, también es endotérmica, es decir, requiere calor para llevarse a cabo, para disociar el CO2 en monóxido de carbono y oxígeno. Esos son los dos ejemplos que pusimos para delta G de reacciones. Y bueno, no sé si revisamos ya este algoritmo que nos indica qué tenemos que hacer cuando la temperatura cambia. Ya no es de 25 grados, sino cualquier otra temperatura diferente de esta. Y entonces, la delta G de una reacción a cualquier temperatura a presión constante, recuerde, es la delta H menos T delta S. No sé si esto ya lo revisamos. Lo vimos, pero me parece que fue rápido, profe. Sí, no recuerdo muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partir de esta ecuación que estamos planteando, donde la delta G puede ser calculada a partir de la delta H y la entropía delta S, manejando cualquier otro tipo de temperatura que no sea 25 grados Celsius. Lo que quiero decir es que si la delta G que queremos calcular está a 45 grados, vean, ya le puse ahí, bueno, tenemos que usar una delta H que sea calculada a 45 grados. Una temperatura que ya no va a ser 25, sino va a ser 45, y la delta S que tendría que ser igual 45 grados. Entonces, esta ecuación nos sirve para poder corregir la temperatura de nuestra reacción y poder evaluar la delta G a esa temperatura.
pero no lo podemos hacer si no hemos calculado previamente la delta H a 45 y la delta S a 45. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas dos preguntas? Bueno, para la delta H a 45, ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a utilizar la ecuación de Kirchhoff y podemos usar CPs constantes o CPs funciones de la temperatura para cualquier temperatura y realizaríamos nuestro proceso de integración. Posteriormente, tenemos que corregir la entropía también y esto lo podemos hacer con nuestra analogía de Kirchhoff a cualquier temperatura. Y de la misma manera que para la delta H, tendremos que usar CPs, ya sea constantes o funciones de la temperatura. Y estos CPs o estos polinomios tendrán que ser divididos entre T. Este fue la última actividad que realizaron con sus problemas, ¿no? Y ya que tenemos delta H y delta S a cualquier temperatura, pues ya sustituimos en nuestra ecuación inicial, recordando que la temperatura que usaríamos para multiplicar por la delta S sería la temperatura X de la reacción. ¿Preguntas hasta acá? De esta manera podríamos corregir nuestra energía libre a cualquier temperatura. ¿Tienen alguna duda? No, profesor, todo claro hasta el momento. Bueno, entonces vean cómo tenemos que hacer uso obligatoriamente de todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la primera ley de la termodinámica y de la segunda ley. Y bueno, efecto de temperatura en la reacción, ¿no? Es decir, no solo a 25, sino a cualquier otra temperatura. Esto nos va a permitir poder evaluar la energía libre de Gibbs y el grado de espontaneidad de esa reacción a cualquier temperatura. Podremos saber si a una temperatura X la reacción procede de manera espontánea o no espontánea, ¿ok? Bien. Bueno, ¿para qué nos va a servir en ambos casos, tanto a 25 como a cualquier otra temperatura? ¿Para qué nos va a servir la energía libre de Gibbs? Bueno, esta nos presenta que la energía libre de Gibbs tiene una relación con la constante de equilibrio. Es decir, nosotros podremos acceder al valor de la constante de equilibrio si conocemos la energía libre de Gibbs de nuestra reacción a cualquier temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que si yo estoy evaluando una energía libre de Gibbs de una reacción cualquiera a 45 grados, vean cómo ya le puse ahí la temperatura. Lo que tengo que hacer es, voy a usar esa temperatura acá, 45, en Kelvin, desde luego, y esta constante de equilibrio que tenemos acá será una constante de equilibrio a una temperatura correspondiente, que en este caso sería 45 grados. Entonces, es una herramienta muy poderosa porque nos permite saber la factibilidad de una reacción a una temperatura cualquiera a partir del valor de la constante de equilibrio. Ya sabemos que una constante de equilibrio mayor a la unidad nos dice que la reacción procede con facilidad en esa dirección. Y si el valor de la constante de equilibrio es menor a 1, quiere decir que la reacción no va a proceder con facilidad y tenemos que hacer algo para que esta reacción proceda. En la mayoría de los casos, lo que se hace en el laboratorio es adicionar una cierta cantidad de calor. Y esta cantidad de calor estará definida por el valor de la delta H a esa temperatura. Es decir, si queremos saber cuánto calor vamos a agregar a una reacción que queremos llevarla a 45 grados, pues tenemos que evaluar su delta H, ¿no?
su delta H a partir de la ecuación de Kirchhoff, usando capacidades caloríficas. Y ya les enseñé que estas capacidades caloríficas pueden ser constantes o, para trabajo más fino, pueden ser polinomios o funciones de la temperatura. Bien, entonces, a partir de nuestra ecuación podemos evaluar nuestra constante de equilibrio a través de un despeje. Y ese despeje sería que la constante de equilibrio es el valor de E, que es 2.7182, que se va a elevar a un exponente. Ese exponente será la división entre la energía libre a esa temperatura entre el valor de R y la temperatura a la que estamos evaluando nuestra reacción. R va a adoptar el valor de 0.082 para este cálculo constante de equilibrio. Bien, y bueno, aquí presentamos un ejercicio o un ejemplo en el cual nuevamente nuestra reacción de formación de amoníaco, que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era espontánea y con valor de delta G de menos 3.980. Si nosotros este valor de delta G lo sustituimos en nuestra ecuación, podemos calcular la Kp, ¿verdad? Es decir, este valor de delta G se iría a nuestra ecuación, es decir, acá, miren, voy a poner la flechita, acá, ahí está, aquí ya sustituimos nuestra delta G en la ecuación de Kp, y al tener la delta G sustituida, pues nuestra Kp nos daría en este caso en particular, la Kp resulta ser mucho mayor a unidad, lo cual quiere decir que nuestra reacción procede de manera espontánea. ¿Qué reacción? Pues la reacción de formación de amoníaco a partir de nitrógeno y a partir de hidrógeno. Quiere decir que podemos formar con cierta facilidad amoníaco partiendo de dos gases que son nitrógeno e hidrógeno. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Chicos. Profe, el número de Euler se tomaría como como constante, ¿no? Como una constante, no como constante, como una constante, ¿verdad? Es correcto, el número de Euler E minúscula, Ajá. es un valor constante. E tiene un valor constante. Les O sea, comentaba yo, creo, en la clase anterior. entonces Si quieres, podríamos decir que las únicas dos constantes en la ecuación sería Euler y la R, ¿no? es Las otras, correcto, la delta G y la T, pues cambian. son las que cambian. Por eso, ¿de qué depende la Kp entonces? La Kp, o la constante de equilibrio de la reacción, como está en fase gaseosa, por eso es Kp, porque influyen las presiones parciales de los gases. Entonces, lo que acaba de decir el compañero es correcto. Tenemos dos valores constantes, E. El primero de ellos es E. Y E tiene un valor de 2.7182. Ya lo vimos, chequenlo en su calculadora y van a ver que si E lo elevan a la primera potencia, a la unidad, les va a dar el valor de E, que es 2.7182. Entonces, E vale ese valor. Ahora, R va a valer 0.082, también es constante. De tal manera que podemos decir que la constante de equilibrio va a depender de una función de estado que es la energía libre y de la temperatura a la que se encuentre nuestro sistema, que puede ser una reacción química. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien. Ahora, bien, entonces vean cómo tenemos otro instrumento que nos permite pronosticar el grado de espontaneidad de una reacción química o la facilidad con la que se puede llevar a cabo una reacción química. La siguiente diapositiva nos muestra qué pasaría ahora en la disociación del amoníaco.
En la disociación del amoníaco o en la ruptura del amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, la ruptura de esos enlaces que están interviniendo en la molécula de amoníaco, NH3, un nitrógeno enlazado con 3 hidrógenos, la ruptura de esos enlaces para conformar átomos de nitrógeno y átomos de hidrógeno diatómicos, esa ruptura va precedida de una adición de calor. Ya lo habíamos visto antes, de hecho lo tenemos en una diapositiva anterior. Y su delta G también ya la habíamos calculado, vale 3.980 calorías sobre mol. La interpretación de este valor nos dice que esta reacción es no espontánea, no se lleva a cabo con facilidad. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, que podemos tener NH3 y no vamos a formar nitrógeno e hidrógeno tan fácilmente. De hecho, la ruptura de estas moléculas tendrá que ser proporcionada a través de una adición de calor. ¿Cuánto? Por acá vemos, voy a regresar un poquito, van a ver. La ruptura del amoníaco. Acá, miren, a disociación del amoníaco tiene una delta H de 11.040 calorías positivas. Es decir, es un proceso endotérmico. Es decir, para romper una molécula de amoníaco, o un mol más bien, porque acá en la reacción tenemos un mol, que son muchas moléculas, para romper todas esas moléculas requerimos de 11.040 calorías por cada mol. Es decir, no va a ocurrir esta reacción si no adicionamos calor. Y por otro lado, la delta G me dice que vale 3.980 positivas. Este valor me indica no el grado de energía que tenemos que adicionar, sino el grado de espontaneidad, es decir, la reacción es no espontánea, puesto que tiene un valor positivo, el valor calorimétrico. Entonces, pero bueno, la reacción no procede y requiere calor. ¿Cuánto? 11.040 calorías. Ahora bien, esta disociación del amoníaco, como habíamos visto, es una reacción no espontánea. Y si nosotros este valor de delta G lo sustituimos en nuestra ecuación, vean, de Kp, es decir, ahora esta delta G va a ser positiva, entonces estaremos elevando E, que vale 2.7182, a un exponente negativo. Y esto hará que la Kp sea un valor menor a 1. Acá está. Vean. Ya me pasé. Es esto. La disociación del amoníaco cuando la delta G vale 3.980 calorías, lo cual nos indica no espontánea, el valor de la Kp es menor a 1. Y la interpretación de este valor de la constante de equilibrio menor a la unidad es que la reacción no procede con espontaneidad hacia el nitrógeno y el hidrógeno. Es decir, no va a ser tan sencillo disociar el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien, por último, planteamos otra reacción química que ya habíamos calculado su delta G, y es la reacción del CO2 gas a partir de monóxido de carbono y oxígeno, y cuya delta G era menos 55.450 calorías sobre mol. Entonces, concluimos que esta reacción se lleva a cabo con facilidad. Es una reacción espontánea, puesto que su valor de delta G es negativo. Si este valor nos lo llevamos a nuestra ecuación de Kp, que ya vimos anteriormente, a esta, miren, Kp igual a E a la menos delta G sobre RT. Bueno, al tener un valor negativo de delta G, al multiplicarse ese menos del valor de delta G por el menos de la ecuación, hará que esto se haga más. Y entonces 2.7182 se estará elevando a un exponente positivo, lo cual indica que
al elevarse a un exponente positivo, tendremos una Kp mucho mayor a la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reacción procede con espontaneidad en esta dirección. Es decir, que es relativamente fácil a partir de monóxido de carbono agregar oxígeno y obtener el dióxido de carbono, es decir, la segunda oxidación del carbono, es decir, la formación de CO2. Esta reacción es espontánea, según se indica el valor de la constante de equilibrio mayor a 1 y el valor de la delta G negativo. Bien, de manera análoga, si invertimos la reacción y ahora queremos disociar el CO2 en monóxido y oxígeno, vean, entonces para esta reacción la delta G nos había resultado más 55.450 calorías sobre mol. ¿Qué quiere decir este signo positivo? Que esta reacción de ruptura del CO2 en monóxido y oxígeno no es espontánea, requiere calor. ¿Cuánto? Ya lo habíamos calculado anteriormente y al sustituir este valor en nuestra ecuación de constante de equilibrio, vamos a estar elevando 2.7182, el valor de E, pues, a un signo, a un exponente negativo, lo cual resultará en una constante de equilibrio menor a 1, que se interpreta como una reacción no espontánea. Es decir, no va a ser fácil la disociación de este CO2. Tenemos que agregar calor para romper esos enlaces carbono-oxígeno y tener monóxido de carbono por un lado y oxígeno liberado por el otro. ¿Cuánto calor vamos a agregar? Por aquí lo debemos tener. No es cierto, más atrás. Parece ser que aquí está, miren. Acá está. Para disociar el CO2, necesitamos adicionar 67.630 calorías. Este es nuestro valor de delta H. Recuerden que todo esto lo hicimos a 25 grados centígrados. Pero ya sabemos cómo calcular todos estos factores a una temperatura distinta. Muy bien, ¿tienen preguntas? Entonces la Kp es menor a la unidad para esta reacción. ¿Tienen dudas? Por el momento no, profesor. Todo va claro. Bueno, recuerden que van a desarrollar otra actividad con la resolución de problemas de esta tercera ley de la termodinámica y muy probablemente para resolver esos ejercicios van a tener que hacer uso de la primera y de la segunda ley de la termodinámica, porque pues así nos los indica nuestro algoritmo. Aquí está, miren. Tenemos que aplicar Kirchhoff, tanto para la delta H como para la delta S, y tenemos que usar CPs, y tenemos que hacer nuestro proceso de integración. Si los CPs son funciones de la temperatura. Entonces ven delta H, delta S, delta G, y realmente pues incluyamos el cálculo de la delta E y del trabajo termodinámico. ¿Ok? Para poder lograr la caracterización termodinámica de nuestra reacción química. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que sacar delta S, delta E y después de ahí tenemos que sacar la delta G, ¿no? Sí, si esa presión constante, como les dije, si esa presión constante, para calcular la delta G, ¿qué necesita? La delta H y la delta S. Si es a volumen constante, estarán calculando la energía libre de Gibbs. Lo que estarán calculando será la energía libre de Helmholtz. ¿Y a qué va a ser igual la energía libre de Helmholtz? Delta A, pues a delta E menos T delta S. Es decir, van a usar ahora el incremento de energía interna. Está bien. ¿Cómo pueden conocer el incremento de energía interna de una reacción? Bueno,
Recuerden que la diferencia entre la delta H y la delta E es el trabajo termodinámico W. Entonces, es probable que en algunos ejercicios, ya sea de la actividad o del examen, pues tengan que evaluar el trabajo termodinámico de la reacción. Pero ya lo hemos hecho y recuerden que delta NG, el trabajo termodinámico es igual a delta NG por R y por T. Y la delta NG no son más que el número de moles de gas de los productos de la reacción, menos el número de moles de gas de los reactivos que intervienen en la reacción. Entonces, no debe haber ningún problema para poder calcular todas las funciones de estado de la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Bueno, si es como yo lo estoy asumiendo en este momento, en función de todo el material que ya disponen ustedes y de todo lo que se puso en las sesiones. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy concluyendo entonces la introducción de la tercera ley con las ecuaciones correspondientes. Entonces he pensado que pues vamos a ver uno o dos ejercicios, pero completos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a finalmente les voy a entregar o les voy a exponer la caracterización completa de una o dos reacciones químicas para que tengan ustedes ya el escenario completo de la caracterización termodinámica. ¿Ok? Sí, profe, está Ok, bien. profesor. Está bien, Si hay profesor. no sé si hay alguna duda de lo expuesto, porque estoy concluyendo la introductoria de la tercera ley, ya no nada de conceptos, ¿no? Sino ya va a ser de aquí en adelante una aplicación de todo lo que hemos hecho. Al menos en la parte termoquímica, que es la que, bueno, pienso yo que más les debe interesar como químicos, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Bien, ¿alguna pregunta? Los demás compañeros están muy callados. No sé si todavía están vivos No, profe, todo bien. o ya les atacó el coronavirus, no sé. Aquí andamos, profe. Todavía Todo bien, vivitos y profe. coleando. Bueno, si tienen alguna pregunta, vamos a ver. Bueno, ahora les voy a compartir un ejercicio. Y si tienen alguna pregunta, pues es el último chat de las últimas sesiones que serán la próxima semana y el desarrollo de su actividad de energía libre y las exposiciones de los ejercicios últimos, que es caracterizaciones ya completas, son el último chance que tienen para aclarar sus dudas de la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica, ¿ok? En su aplicación a ecuaciones químicas. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Voy a tratar de irme lo más despacio posible. Para mí es un poquito difícil porque, bueno, hablo mucho de corrido, entonces me cuesta trabajo detenerme un poco, pero voy a tratar de hacerlo. Y si no, pues ustedes, si tienen alguna duda, inmediatamente hagan su pregunta, ¿ok? Ok, Para que vayamos comprendiendo ya todo esto en su parte final, ¿no? Entonces, los voy a compartir el siguiente material, ¿verdad? Siguiente material, que es la caracterización de una reacción química. Es un ejercicio partiendo desde la primera ley, ¿ok? Entonces, les voy a pedir, por favor, que pongan y presten mucha atención. ¿De acuerdo?
Si hay alguna duda, este es el momento final. Por favor, no va a haber otro momento final. La próxima vez ustedes expondrán sus problemas y realizarán sus evaluaciones correspondientes que incluirá todo esto que hemos revisado en nuestras sesiones, ¿no? Bueno, ahora tenemos una parte de una entrega del curso que denominé caracterización termodinámica en reacciones. Así le puse como nombre porque es como un resumen de todo lo visto, y dejé de lado los fenómenos físicos para darle más énfasis a las cuestiones químicas, a los procesos que tienen transferencia de materia, como son las reacciones químicas. Entonces, he empleado mucho tiempo en esta parte y creo que vale la pena porque puede ser que esto sea más útil para ustedes, ¿no? Entonces, esta caracterización la vamos a enfocar en otra reacción. Ahora, bueno, escogí otra reacción diferente, ya no CO2, ni amoníaco, ni metano. Ahora vamos a revisar esta reacción que en un principio plantea la oxidación del monóxido de nitrógeno para formar dióxido de nitrógeno, un contaminante primario del aire que se encuentra presente en el smog, por ejemplo. Entonces, tenemos una oxidación nitrogenada y, bueno, nuestro producto final es el dióxido de nitrógeno. Pero nuestra reacción plantea que vamos a formar dióxido de nitrógeno a partir de otro compuesto, que es el monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno en presencia de oxígeno, como ocurre en la región atmosférica de nuestra capa, esta presencia de oxígeno, cuando se encuentra presente monóxido de nitrógeno, hace que se forme el dióxido de nitrógeno. Y bueno, la ecuación está balanceada, vean, tiene sus estados físicos de las especies, tenemos dos oxígenos, 2 por 1, 2 entre 2 a 1, más 1 del monóxido, tenemos 2 oxígenos y tenemos un átomo de nitrógeno con esos enlaces con átomos de oxígeno. Entonces tenemos el monóxido de nitrógeno formado a partir de, el dióxido de nitrógeno formado a partir de monóxido de nitrógeno y oxígeno. Ese es nuestro problema. ¿Y qué es lo que vamos a calcular de esta reacción? Bueno, vamos a hacer una caracterización termodinámica que va a incluir, vean, inciso a 25 grados centígrados, vamos a calcular la delta H, la delta E, W, delta S, delta G y la constante de equilibrio. Tenemos todas nuestras funciones de estado y además el trabajo termodinámico y la constante de equilibrio. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Inciso A. ¿Alguna duda? De momento ¿No? no, profe. Bueno, el inciso B consiste Atmósfera, ¿verdad? a 25 grados y una atmósfera. Muy bien. El inciso B, atención, el inciso B va a consistir en calcular para esa misma reacción a 120 grados centígrados esa reacción, considerando capacidades caloríficas constantes.
¿qué vamos a calcular de esta reacción? Bueno, vamos a calcular delta H, delta E, es decir, la energía interna, W, el trabajo termodinámico, esta es la primera ley, delta S, el cambio entrópico, esta es la segunda ley, y delta G, la energía libre, esta es la tercera ley. Y adicionalmente, la constante de equilibrio de esta misma reacción, pero cuando se realiza a 120 grados Celsius y asumiendo capacidades caloríficas de los tres compuestos de las especies como valores constantes. Ese es nuestro inciso B. El inciso C va a ser calcular a 120 grados Celsius todas las funciones de estado que tenemos en esta tablita, más el trabajo termodinámico y la constante de equilibrio, pero asumiendo ahora a 120 grados Celsius capacidades caloríficas, funciones de la temperatura. Ese va a ser nuestro inciso C. Y con ello habremos concluido nuestra caracterización termodinámica. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos pidiendo para este problema? No, profesor. Y como podrán ver, pues ya tenemos todos los elementos para poder hacerlo. Todos los modelos matemáticos, todas las ecuaciones, todos los artificios, y sobre todo algo bien importante, y quiero volver a recalcarlo, nada de esto se puede hacer si no se cuentan con los valores termodinámicos que tenemos en las tablas. Así que, es importante entonces tener las tablas para poder atender esta parte de nuestras reacciones químicas, esta parte termodinámica, ¿ok? Ok, profesor. ¿Preguntas? Sí, profe. No, ninguna. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me serviría o me alentaría mucho el hecho de saber que sabemos de lo que estamos hablando. ¿O alguien tiene todavía alguna duda de estos conceptos? Es el último chance, Estefanía, ¿eh? No, profe, ninguna duda. Sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad, Arisbet? Arisbet, ¿estás perdida? No te encuentro. Creo que me dejó en stand-by. ¿Sí sabemos hacia dónde vamos, Leima? Sí, profe, todo bien. Kevin, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien, entonces confío en que sabemos en dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Ya no les pregunto si saben quiénes son, porque estoy seguro que sí lo saben. Pero bueno, espero que sepamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, pues entonces arrancamos. Mucha atención, me voy a ir despacio, pero lo único que les pido es que pongan mucha atención, que no me dejen en visto, no me dejen en stand-by y se vayan a platicar ahí con los amigos. Pongan mucha atención porque ya no tendremos otra oportunidad de revisar el escenario completo de nuestro curso. Bien, entonces empezamos pues
a 25 grados centígrados, inciso A. Acá está nuestra reacción, la estoy poniendo con letras más grandes, ¿verdad? Creo que tamaño 24, no sé qué tamaño son. Sí, 24, miren, son letras grandes. Lo hago así a propósito para que no haya problema de que no distingo bien qué es lo que está presentándose. Entonces, nuestra reacción es esta y vamos a empezar haciendo el trabajo a 25 grados Celsius. ¿Cuál es nuestra reacción? Bueno, el monóxido de nitrógeno gas más medígeno gas forma dióxido de nitrógeno gas. Quiero decirles que la mayoría de los ejercicios que les he planteado he utilizado estados basales, es decir, un mol de dióxido de nitrógeno que se forma a partir de un mol de monóxido y medio de oxígeno. Pero yo puedo poner, si a mí se me da la gana, puedo poner que voy a formar 500 gramos de dióxido de nitrógeno, Y ya ustedes saben que tendrán que corregir la estequiometría de reacción. Mucha atención con esto que estoy diciendo. Aquí lo estamos haciendo para un mol, pero eso no impide que el reactor sea de 300 gramos de volumen y de peso. Entonces, si es así, si así lo plantea el ejercicio, pues van a tener que hacer la corrección y corregir la estequiometría de la reacción. Pero ya lo hemos hecho también esto. Ahora bien, a 25 grados tenemos esta reacción y empezamos analizando la delta H. La delta H, que es nuestra primera ley, como una función de estado a 25 grados centígrados. Y tenemos que el delta H de una reacción, de cualquier reacción es delta H de productos menos delta H de los reactivos. No podemos sustituir ya los productos y reactivos si no está balanceada la reacción. Esto es bien importante. Si la reacción que viene en el examen no está balanceada, tienen que balancear la reacción. En el caso de esta reacción ya es balanceada, ¿verdad? Un nitrógeno, 2 por 1, 2 entre 2 a 1. Un oxígeno más otro oxígeno son 2 oxígenos. Tenemos una reacción química balanceada. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos verificado esto, podemos proceder a sustituir en la delta H de nuestra reacción. Y la delta H de nuestra reacción no será la delta H de productos. Atención, de productos es el estado final de la reacción. Nuestro producto formado es el estado final, menos la delta H de reactivos. Atención, las especies de las cuales partimos para formar este producto o las que inicialmente medimos y depositamos en el matraz son nuestros reactivos. Entonces, la delta H de la reacción será la delta H de productos menos la delta H de los reactivos. Sustituyendo esto, tenemos que la delta H de la reacción será la delta H del NO2, gas, que es nuestro producto, menos la delta H de nuestros dos reactivos, que son el oxígeno, medio mol, y el monóxido de nitrógeno, 1 mol. Bien, ya sabemos que la delta H de los elementos es igual a 0. Entonces, la delta H de esta reacción va a ser igual a la delta H del NO2, gas, menos la delta H del óxido de nitrógeno, gas. Y entonces sí, como está la reacción a 25 grados, nos vamos a nuestras tablas y buscamos los valores de deltas H del dióxido y del monóxido. Y encontramos que la del dióxido es 8.090 calorías sobre mol. Y la del monóxido es 21.600 calorías sobre mol. ¿Ok? Entonces, al realizar esta operación, con los moles se hacen la unidad. Moles entre moles es 1. Y lo que tenemos una delta H de reacción de menos 13.510 calorías. Esa es la delta H de nuestra reacción. ¿Qué quiere decir esta delta H de reacción?
que resultó ser negativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la reacción desprende calor, que la reacción es exotérmica, es decir, libera calor cuando se lleva a cabo. Eso es lo que nos dice, o esa es la forma de interpretar el valor de la delta H de reacción. Para nuestra reacción, entonces, es una reacción exotérmica, cuyo valor de delta H es de menos 13.500 calorías. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí, con mucho gusto. No, profesor. Bueno, nada más una afirmación. Entonces, todos los elementos, cuando están así en solitario, siempre su CP es 0. No el CP, la delta H. Delta H, perdón. Delta H. Ajá. Delta De, H. de cualquier manera, sí, pero para también darte más seguridad, de cualquier manera, toma tus tablas termodinámicas, las que yo les hice llegar a Sí, través del es que de hecho por eso las estaba viendo y por eso es que me surgió una duda, esa duda, pero ya vi bien que yo estaba viendo la tabla de CPs y no de delta H, por eso sí me causó la duda. Ajá, sí. No, el CP, el oxígeno tiene CP, ¿eh? Ahí no es cero. Sí, El oxígeno tiene eso sí lo estoy viendo. Tiene el CP, sí, pero como le vi mal, pues creo que por eso me confundí. pero chécate la primera columna, busca el primero al O2 y luego chécate la primera columna de la delta H y verás que es 0, la del O2 gas. ¿Ok? Ok, sí, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Alicia, Yo tengo una. a ver. Por Adelante. ejemplo, en caso de que nos pida, digamos, para formar 2 moles, ¿qué sería mejor? ¿Multiplicar todo, hacer la geometría para que todo sea por 2? O sea, 2 moles del gas, 1 mol de oxígeno, 2 moles del óxido de nitrógeno, o multiplicar directamente la delta H por 2. Muy buena pregunta, Carlos. Muy buena pregunta y eso va a dar pie a que vean ustedes cómo es importante corregir la estequiometría. No porque a mí me guste o porque quiera que trabajen más, eso lo quiero aclarar. De hecho, si tú te sientes más cómodo, ese 13.510, si están formando 2 moles de dióxido de nitrógeno, pues multiplíquenlo por 2 moles y verás que son 26.000 a 27.000, ¿no? 27.000, 20 calorías, 13.510 multiplícalo por 2 y encontrarán que son 27.000, ¿no? 20 calorías, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Sí, 27.020. Bueno, esa sería la respuesta a tu problema cuando se forman 2 moles de dióxido de nitrógeno. Y hasta ahí lo puedes dejar, no pasa nada. No corregiste la estequiometría. Tú dijiste, bueno, si para 1 mol son 13.510 calorías, pues para 2 moles, pues lo multiplico por 2 y son 27.020 calorías. Y eso es correcto. Pero cuando calculen ustedes el trabajo termodinámico, ahorita van a ver que lo vamos a hacer. Lo que ocurre es que van a calcular la delta NG. La delta NG es el número de moles de gas de productos menos el número de moles de gas de reactivos. Y entonces, en automático tendrán que acudir a la reacción, pero ahora con 2 moles de dióxido. Por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver que 2 moles de dióxido van a requerir 1 mol de oxígeno y 2 moles de monóxido, ¿verdad? ¿Es correcto, no? ¿O no? Sí, Entonces la delta NG será el número de moles de productos menos número de moles reactivos y entonces tendrán que sacar esa delta NG. Es decir,
Hasta aquí pueden multiplicar por 2 moles, pero cuando calculen el trabajo termodinámico, yo les recomiendo que partan de la nueva estequiometría de reacción para 2 moles. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si quieren comprobar si realmente son 27,020 calorías, hagámoslo. Leiber dijo, no, ya no corrijo la estequiometría. Bueno, está bien. Multiplicó 13,510 negativos por 2 y obtuvo 27,020 calorías. Vamos a ver si resultaría lo mismo corrigiendo la estequiometría de la reacción. ¿Qué pasaría? Aquí le voy a poner 2. Voy a hacerlo rápido. Pongan mucha atención. Aquí pongo 2, ¿no, Leiber? ¿Está bien? Aquí pongo 2, ¿no? 2 es lo que le plantea Leiber, 2. Sí. Entonces, ¿aquí cuánto sería? ¿Cuánto sería aquí, Leiber? Sería 1. 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, me van diciendo, por favor, si hay alguna duda. Y aquí serían 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Chico? Sí, profe. Ahí está. Ya lo corregí. ¿Ya vieron que ya lo corregí todo? Bueno, se movió un poquito, no importa. 2 de NO con 1 de oxígeno me forman 2 de NO2. Ya lo tenemos. ¿Qué seguiría? Bueno, que aquí sería, en la delta H de la reacción sería 2 de NO2. Aquí sería 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Estoy quitando, miren, y dejamos 1 nada más, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Y aquí sería 2. ¿Ya vieron que ya lo corregí? ¿Observaron eso? Bueno, la delta H del no es 0, aunque sea un mol, se elimina. Y entonces aquí tendríamos 2, ¿les parece? 2 de NO2. Y aquí tendríamos 2 de monóxido. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? ¿Carlos? Sí, profe. Acá, en vez de ser un mol, voy a corregirlo. 2 moles. Y aquí 2 moles. ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí, profe. Ahora hagan esta operación y me dicen cuál es el resultado. Cuando se forman 2 moles. A menos 27,020. Bueno, entonces puede hacerse de las 2 formas, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, profe. Pero, profe, el correcto sería hacer este que acaba de hacer usted, ¿no? ¿Mande? El correcto sería, la forma correcta de hacerlo sería la que acaba de hacer usted, ¿verdad? A ver. Yo esto lo estoy haciendo porque yo sé que esta estequiometría la voy a usar más adelante. Esta nueva estequiometría me va a ser útil, pues. ¿Sí? Sí. Pero también es correcto lo que hizo Carlos, multiplicar por 2 el resultado de 13,000. Si multiplican 13,000 por 2, les va a dar 27,020. Eso es correcto, pero cuando llegue el momento de calcular el trabajo, Carlos va a tener que usar esta estequiometría que hice yo. Se los puedo firmar, pues. ¿Sí? Entonces, ambas cosas son correctas. Lo que yo les estoy diciendo es que yo corregiría la reacción porque sé que voy a usar la nueva estequiometría corregida. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Bueno, lo dejo a su elección entonces. Eh, mm, yo les aconsejaría que corrigieran la estequiometría desde el principio.
porque puede ser que sean 2 moles, pero vamos a pensar, Carlos, nos las puso fácil, Carlos, y nos dijo 2 moles nada más. Pero ¿qué pasa si yo les digo que son 250 gramos de dióxido de nitrógeno? Eso no son 2 moles. ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el peso molecular del dióxido de nitrógeno? El nitrógeno, su peso es 14, ¿no? Es 46. 46.0055. El peso molecular del dióxido. Ujú. ¿Cuánto? 46.0055. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14.0067. 14 más 12, más 16 por 2, 32, ¿no? 16 por 2, 32, ¿no? Del oxígeno. Sí, da 46. Bueno, ahora dividan, a ver, dividan 250 gramos de dióxido de nitrógeno entre de 46 y díganme cuántos moles representan 250 gramos. 5.43. Vean, pues la situación ya está más complicada, miren. Ahora lo voy a poner acá. ¿Quieren que lo haga? Ahora son 5.43 moles. ¿Ya lo vieron? Voy a tener que hacer la letra más chiquita, perdón, ¿eh? Perdón, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí se ve. Es que reduje el tamaño de la letra para que no me vaya, no me esté moviendo mucho las cosas, las correcciones. Bueno, ya vieron que ya puse el número de moles que representan 250 gramos de dióxido. Sí, profe. Bueno, díganme cuántos vamos a utilizar de oxígeno para esta nueva cantidad. Pues la mitad. 2.71. Muy bien, la mitad de 5.43, 2.71. ¿Y cuánto vamos a utilizar de monóxido? 5.43. ¿Están de acuerdo? Ahí ya no es tan sencillo. 13,000 lo multiplicaría por 5.43 y obtendrían la delta H de esta reacción para 5.43 moles. Pero la delta NG ya es exactamente complicada, porque sería 5.43, es el número de moles de gas de productos, menos la suma de 5.43 más 2.71, y entonces vean cómo ya se complica la operación, y es cuando se hace necesaria esta corrección que estoy señalando ahorita, esta corrección de la estequiometría. ¿Me entendieron ahora sí? Sí, profe. ¿Ya vieron? Bueno, fue una buena observación de su compañero y y son buenas preguntas, ¿no? Porque sí se puede dar, se pueden dar esos fenómenos. ¿Alguna otra duda? ¿Carlos? ¿Sí quedó claro, Carlos? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, de mi parte no. Bueno, nada más me faltó corregir aquí esta delta H de esta nueva reacción para 250 gramos de dióxido, ya no serían 27,020, sino el resultado de multiplicar 13,000, ¿qué? Les dije, perdón. ¿Cuánto era lo primero? 13.510. Serían 13, fíjense, serían 13,510 calorías, que era lo que habíamos obtenido para un mol, ¿no? Para un mol de dióxido de nitrógeno, y tendríamos que multiplicarlo por 5.43, ¿cuánto sería? 13,510 por 5.43. Sale Vean ahora cuántos. 73,359.
73,359 calorías. Vean, ya cambia totalmente el escenario, ¿no? Bueno, emplearíamos más tiempo si yo aquí pongo, aquí ahora serían, háganlo, verán, vamos a hacerlo, vale la pena. Miren, cambio aquí, ahora es 5.43. Vean cómo se modifica todo, pero esa es la realidad. Eso tendría que pasar. Aquí ya no serían 2 moles, sino sería 5.43. Vean, ya modifiqué todo, ¿no? Entonces ahora hagan esta operación nueva de multiplicar 8,090 por 5.43 menos 21,600 por 5.43 y el resultado debe ser menos 73,359. Háganlo, por favor. Sí, da eso, profe. Y da eso, profe. Ya vieron, entonces cualquiera de las dos formas es correcta. Lo que yo nada más quiero decirles es que va a llegar un momento en que van a necesitar esta nueva estequiometría. Cuando calculen el trabajo termodinámico, ustedes lo van a ver, ¿ok? Por eso la planteo desde un principio, pues. ¿Sale? Sí, está bien. Bien. ¿Preguntas? Voy a continuar entonces con mi problema porque es un problema muy, 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 muy largo. Entonces, pero tenemos todo el tiempo que sea necesario, ¿eh? No se apuren, no tenemos prisa, nadie nos está correteando. Podemos detenernos veces que queramos, pero ya no vamos a tener otro chance, por favor, se los digo en serio, ¿eh? Ya no habrá otro chance. Si ahorita no aclaran sus dudas, no hacen sus preguntas, pues el costo lo van a pagar primero en su actividad y segundo en su examen. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces qué continuaría. Ya quedamos entonces cuál fue nuestro resultado de delta H y en todos estos casos que modificamos la cantidad de dióxido de nitrógeno, vean que resultó una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en un reactor químico mezclamos dos gases que sean monóxido de nitrógeno y oxígeno gas, ambos gases, la formación del NO2 procederá con liberación de calor. Es decir, es una reacción exotérmica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Manuel? Mande, profe, dígame. ¿Estamos de acuerdo Sí, en claro que esta sí. conclusión? Sí, de hecho yo también lo estoy haciendo Bien. y pues sí me da el mismo valor negativo de menos 73,359 calorías. Eso, háganlo, hagan sus operaciones para que ustedes solitos digan, ah, no, pues sí, puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, no pasa nada, ¿no? El resultado es el mismo. Entonces, traten de corroborar sus operaciones. Entonces, bien, ya que hemos calculado la delta H, recuerden que estamos apenas a 25 grados centígrados y estamos calculando las funciones de estado de nuestra primera ley. Nuestra primera ley. Bien, ahora, miren, de esta reacción, en todas las diapositivas va a aparecer la reacción porque o sea, todo lo que obtengamos le daremos la lectura correspondiente a nuestra reacción química, por eso siempre la pongo, para no olvidar qué es lo que estoy caracterizando. Estamos caracterizando termodinámicamente esta reacción química. Ahora, por la primera ley que ya conocemos, el incremento en la energía interna de una reacción, o es decir, la delta E, no es más que, habíamos dicho Q menos W, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa famosa expresión? Delta E es igual a Q menos W. ¿Sí la recuerdan, chicos? Sí, profe. Bueno, si esa Q es una Q que se mide a presión constante, entonces esa Q ya no es una Q, sino es una Q a presión constante. Es una delta E. Entonces, la primera ley establece que el incremento de energía interna de una reacción
puede ser calculado a partir de la delta H de la reacción, que ya tenemos, ya la calculamos, fue de 13.510 calorías negativas, menos el trabajo termodinámico, menos W. Entonces, ¿y W qué va a ser? Bueno, recuerden, es un trabajo termodinámico, presión, volumen. Aquí está. W, cuando la presión es constante, recuerden que aquí en nuestra reacción química la presión es constante, W va igual a P incremento de B. ¿Se acuerdan? Cuando integramos la diferencial de B, desde B1 hasta B2, la integral diferencial de B, si la P es constante fuera de la integral, integramos la diferencial de B y nos queda de B. Entonces, esa P delta B no es más que delta NG por RT. Esta es la ley general del estado gaseoso. PB igual a N RT. PB igual a N RT. Nuevamente, W es igual a P incremento de B, pero P incremento de B es delta NG por RT, puesto que P por B, de acuerdo a la ley general del estado gaseoso, es NRT. Ahora, ¿por qué esta delta B se convierte en delta NG? Bueno, porque el incremento de volumen en una reacción química o en un sistema cualquiera no va a ser a partir del estado líquido ni el estado sólido. Estos no incrementan su volumen. Es decir, ni los líquidos ni los sólidos se comprimen o se expanden. Lo que se expanden son, o se comprimen son los gases. Entonces, esta delta B está en función o es directamente proporcional al incremento que haya en el número de gases en el número de moles, perdón, de gases de nuestra reacción. Por eso esta delta B se puede transformar en delta NG a partir de la ley general del estado gaseoso que nos dice que PB es igual a N por R y por T. Entonces, si queremos calcular delta E de una reacción, tenemos que restarle a la delta H que ya calculamos el valor de W. ¿Y W a qué va a ser igual? A delta NG menos RT. Ahora bien, ay, perdón. Perdón. No es menos. Aquí hay un signo más. Es delta NG por RT. Recuerden que PB es igual a NRT. No es delta NG menos RT. Ahí ya había un error de dedo. Entonces, delta NG por RT. Ahora, ¿qué es delta NG? Delta NG es número de moles de gas que intervienen como productos menos número de moles de gas que intervienen como reactivos. R va a ser 1.987 calorías sobre el mol Kelvin. Recuerden que es trabajo. Aquí tenemos un mol menos 1.5 moles es igual a menos 0.5 moles. Eso vale delta NG. Eso vale el incremento en número de moles de gas. En realidad no se incrementó, ¿verdad? Es decir, lo que ocurrió fue un decremento. ¿Cuánto decreció? 0.5 moles. Por eso está este signo negativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, en principio, ¿cuántos moles teníamos cuando inició la reacción en fase gaseosa? Teníamos 1.5 moles. Y al final, ¿cuántos tenemos? Solo tenemos uno. Entonces, nuestro sistema sufrió una compresión. La reacción se comprimió. Y debido a esto, la reacción, vean, desprendió calor. ¿Cuánto? 13.510 calorías. Bueno, aquí ya lo modifiqué, pero en realidad son 13.510 calorías. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Profe.
Vean cómo hay congruencia en el resultado. La compresión de nuestra reacción genera una liberación de calor porque se reducen las distancias intermoleculares y en consecuencia hay mayor fricción y como resultado de esta fricción por reducción o compresión es la liberación de calor, es decir, el resultado es una reacción que libera calor, una reacción exotérmica. Ahora, ¿qué hacemos con esta delta NG que es de menos 0.5 moles y que representan una compresión? Bueno, nada más agregarle, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido 250 gramos de NO2? Vean cómo esta delta NG ya no iba a ser un mol ni 1.5 moles, sino cambiarían sustancialmente sus cantidades. Y entonces esta compresión ya no sería 0.5, sino sería otra cantidad totalmente distinta. Entonces ahí tendríamos que usar la nueva estequiometría de la reacción. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto, este valor de delta NG? Menos 0.5 moles, lo va a aplicar por el valor R, que es 1.987 calorías sobre mol Kelvin, y a su vez, todo esto por el valor de la temperatura, que es 298.15 Kelvin, y encontramos que W es 296.21 calorías. ¿Qué me representa este signo? Me representa que es un trabajo que se realiza sobre el sistema, por eso el sistema se comprime, ¿ok? Se comprime. Y por eso el sistema desprende calor, porque se hace trabajo sobre el sistema. Eso representa este signo negativo. El signo negativo representa una compresión del sistema. Ahora bien, ya que hemos calculado W, ahora sí podemos calcular delta E, y delta E será igual a menos 13.510 calorías, que es el valor de delta H, menos, vean cómo hay dos signos negativos, el signo de la ecuación de la primera ley, es decir, a ver, se los voy a señalar, este signo negativo, vean, mucha atención, es este signo, ¿lo ven? Este signo negativo es el signo del trabajo termodinámico, que es de compresión. Vean, este signo negativo es este. ¿Lo ven? Son dos signos diferentes, proceden de diferentes ecuaciones. Y bueno, entonces menos por menos más, a 13.510 le vamos a restar 296.21 calorías y el resultado de la delta E de la reacción es menos 13.213.79 calorías. Este valor nos representa el carácter exotérmico también de nuestra reacción química. ¿Preguntas? Esto es la primera ley de la dinámica de nuestra reacción. Esto ya lo hicimos en presentaciones anteriores, ¿eh? Claro, para otros ejercicios, no para esta reacción. ¿Preguntas, chicos? Profe, el 1.5 lo sacó de sumar un mol de monóxido de nitrógeno más el medio del oxígeno molecular, ¿verdad? Es correcto. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe, por el momento ninguna. ¿Alguna duda? De mi parte no, profesor.
Bien, tenemos ya evaluada, caracterizada la primera ley de nuestra reacción química. Ya hablamos delta H, ya calculamos W y ya calculamos delta E. ¿Ok? Primera ley de la termodinámica. Ahora, continuando con esta caracterización, tenemos nuevamente nuestra reacción, es exactamente la misma, y por la segunda ley vamos a calcular el incremento en el grado de desorden de nuestra reacción. ¿A qué va a ser igual el incremento de grado de desorden de nuestra reacción? Bueno, a una delta S de productos menos una delta S de reactivos. ¿Ok? Y sustituyendo en esta delta S de reacción, tenemos que la delta S de producto es delta S de NO2 gas, menos la delta S del monóxido de medio de oxígeno, gas, más la delta S del monóxido de carbono, de nitrógeno, perdón, gas. Y bueno, estamos a 25 grados Celsius, nos vamos a nuestras tablas y los valores de estos compuestos en cuanto a sus grados de desorden son los que tenemos en rojo. Pueden ustedes verificarlos. Me gustaría que lo hicieran en algún momento, puesto que yo, como no tenía las tablas a mano, porque acuérdense que les presté el texto, entonces, pues investigué los valores y tuve que hacer algunas conversiones y puede ser que sean un poquito diferentes, pero es básicamente por el autor que se está consultando. Entonces, no sé si tengan ustedes a la mano y puedan checar la delta S del dióxido de nitrógeno, la delta S del oxígeno y la delta S del monóxido de nitrógeno, cuyos valores serían precisamente estos. Y ya con estos valores podemos obtener la delta S de nuestra reacción química, que resultó ser la delta S de la reacción haciendo estas operaciones, menos 17.037 calorías sobre Kelvin. Es decir, perdón, menos 17.37 calorías sobre Kelvin. Menos 17.37 calorías sobre Kelvin. Es decir, menos 17.37 unidades entrópicas. ¿Qué nos representa este signo negativo para el cambio entrópico o para el incremento en el grado de desorden? Bueno, que tenemos un sistema o tenemos una reacción que tiene menor grado de desorden, es decir, que se comprimió, es decir, que redujo las distancias intermoleculares. Por eso, su grado de desorden disminuyó. ¿De acuerdo? Menor grado de desorden. Eso me representa la delta S. Y esto es para esta reacción cuando se lleva a cabo. Fíjense bien, estoy haciendo las observaciones y las precisiones correspondientes. Este valor es para esta reacción, cuando esta reacción se lleva a cabo a 25 grados centígrados. Si nosotros queremos saber qué ocurre a 26 grados centígrados, tendremos que aplicar la reacción de Kirchhoff con los CPs correspondientes. Todavía lo vamos a hacer para esta reacción. De hecho, la tarea es, hagamos para 120 grados centígrados. Entonces, todas estamos a 25 y este sería el valor de delta S. El valor es decir, un incremento en el grado de desorden. Lo que hay es un decremento en el grado de desorden, es decir, una disminución del desorden del sistema. Es decir, si lo quieren ver así, que aumentó el orden del mismo. Es decir, tenemos más orden, producto de la compresión de la reacción, ¿no? ¿Preguntas? Chicos.
¿Alguna duda? ¿Cómo estamos? ¿Me durmieron? No, profe, no tengo dudas por el momento. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Quieren que continuemos? Lo dejamos hasta ahí. ¿Están cansados? Como usted decía, profesor. Bueno, tenemos un largo camino todavía que recorrer en esta caracterización, entonces, ¿les parece si lo vamos hasta acá? Nada más me recuerdan el próximo lunes, por favor. El próximo lunes les voy a estar repartiendo sus problemas, ¿sale? Sus problemas para que hagan ustedes su actividad. Pero ahorita esta es una buena oportunidad para que cuando les toque resolver su ejercicio sepan cómo resolverlo, ¿no? Entonces, ¿les parece si lo dejamos hasta acá, hasta la entropía? Profe, está bien. ¿Sale? Y pues nos estaríamos viendo el lunes, chicos. Para ver lo que nos falta. Recuerden que nos falta la vía libre y la constante de equilibrio a 25. Solo nos quedamos acá, miren. A ver, voy a regresar a mi tablita. Bueno, ya vimos delta H, ya vimos delta E, ya vimos W y acabamos de ver delta S. Estamos hasta acá, a 25. Nos falta delta G y KP a 25 y yo espero que el lunes podamos iniciar qué ocurre a 120 usando CPs constantes para delta H, delta E, W, delta S, delta G y KP. Entonces, nos falta todavía un buen tramo, pero lo vamos a concluir. Y bueno, nos vamos a quedar, Manuel, hasta delta S, ¿ok? ¿Sale, Manuel? Vale, profe, sí, me parece bien. Delta S a 25. Vale. Bien, entonces, pues los veo el lunes, chicos. Descansen, que pasen bonita tarde. Igualmente, Cuídense mucho, profesor. cuiden Que pase buen fin de semana. cuiden a su familia, ¿sale? Bye. Sí, profe. Cuídense.